Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos hoy en este seminario virtual que tiene como título La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible y que se enfocará en los principales mensajes en educación del panorama social del año 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tenemos cerca ya de 92 conectados de distintos países de la región: Argentina, Colombia, Nicaragua, México, Honduras, Chile, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Italia, Perú, entre otros. Así que muchas bienvenidas a todos y muchas gracias por darse el tiempo para acompañarnos hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que el chat está abierto y en él podrán escribir sus comentarios, inquietudes, los que vamos a tratar de leer con atención y trataremos de destacar al final del seminario, luego de la presentación y de los comentarios de nuestros tres panelistas. Para cumplir con los tiempos previstos en la agenda de hoy, sin más preámbulos, le doy la palabra inmediatamente al director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa, quien destacará algunos de los mensajes principales del panorama social de este año en sus palabras de apertura. El micrófono es tuyo, Alberto. Muchas gracias, Mariana, y muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros para conversar en mayor profundidad sobre los distintos análisis y propuestas del panorama social de América Latina y el Caribe de 2022. Agradezco en especial a nuestros panelistas, el señor Leonardo Garnier, asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, a la señora Mercedes Mateo Díaz, jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Gilma Vieira da Silva, representante de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Red Juafro. Y muy especialmente en el cierre nos va a acompañar Silvia Hernández, jefa de gabinete del secretario ejecutivo de la CEPAL, con una larga trayectoria en la función pública y muy vinculada al debate de la educación en la región. El panorama social del año pasado planteó que la región enfrentaba una crisis sanitaria prolongada y esta estaba generando un impacto devastador sobre las condiciones de bienestar en distintas dimensiones de la población. En 2022, pese a la mejora en algunos de los indicadores epidemiológicos, la región atraviesa un complejo escenario de gran incertidumbre y volatilidad que profundiza los efectos de una crisis social prolongada con un impacto silencioso y devastador sobre la educación. En la edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2022 se aborda la crisis social prolongada y se desarrolla especialmente como tema central la educación que debatiremos, digamos, en este seminario. El documento destaca un panorama desalentador con una cascada de shocks externos y una crisis social prolongada, como mencionaba. La región se ha mantenido expuesta a un inestable escenario geopolítico y económico mundial, marcado por una conjunción de crisis sucesivas que ha llevado a una desaceleración del crecimiento económico y a una lenta generación del empleo, sobre todo de empleos de calidad, junto a fuertes presiones inflacionarias que han decantado en el incremento de precios, especialmente de los alimentos, la energía, y caídas importantes en la inversión. Y en este contexto, se proyecta que a fines del 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población, en torno a 201 millones de personas viviendo en situación de pobreza en la región, y la pobreza extrema en 13,1% de la población, 82 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. Es decir, una leve disminución tanto del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto del 2021, debido a distintos efectos combinados, como ya mencionaba, un crecimiento económico más débil, la dinámica del mercado del trabajo, la inflación, la retirada, digamos, de transferencias monetarias de emergencia que se desarrolló en toda la región por los gobiernos en la pandemia. Y lamentablemente los niveles proyectados de pobreza extrema
representan un retroceso de un cuarto de siglo. Es decir, la CEPAL en el panorama social proyecta la pobreza extrema en 13,1%, y ese dato es un retroceso de 25 años en la región. La incidencia de la pobreza afecta más a la infancia y adolescencia. Más del 45% de los menores de 14 años se encuentran en situación de pobreza, y la tasa de pobreza de las mujeres entre 20 y 59 años de edad es más alta que la de los hombres en todos los países de la región, al igual que para la población indígena o afrodescendiente. En 2021, la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini disminuyó levemente con respecto, digamos, al 2020, situándose en todo caso en niveles muy similares en el 2021 respecto de lo que era a la prepandemia en 2019. Y efectivamente, cuando uno analiza qué ha ocurrido en los últimos 4 años, 2017, 2021, hay una especie de meseta difícil, con una difícil recuperación en términos de lo que es la desigualdad en la región. Se prevé además una recuperación lenta del empleo, básicamente, digamos, asimétrica, incompleta y con altos niveles de informalidad. El crecimiento económico no ha sido suficiente en ese contexto para recuperar plenamente los niveles de empleo. La recesión del 2020, después vino un rebote en el 2021, y en el 2022 se ve una desaceleración del crecimiento, pero hay crecimiento, y tanto el 2021 como el 2022 no han generado las condiciones aún en el mercado del trabajo para recuperar niveles que se veían, digamos, con anterioridad a la pandemia. Y en ese sentido hay una recuperación parcial del empleo, y que lamentablemente en condiciones mayoritarias de informalidad. 7 de cada 10 empleos creados han sido en el sector, digamos, informal. Por otra parte, pese al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos relacionados con la pandemia, los desafíos en el sector salud persisten. En 2022 los países han enfrentado desafíos de gestión de los impactos de la pandemia por el efecto del desplazamiento y acumulación de enfermedades no atendidas, y además se suman a la incertidumbre sobre la magnitud, por ejemplo, del COVID-19 prolongado y el impacto de algo que es silencioso, pero muy importante, digamos, que se ha estado develando en la región, que tiene que ver con el impacto en la salud mental. Aún 2/3 de los países de la región no han vacunado al 70% de su población con 2 dosis. Esta es una meta que la Organización Mundial de la Salud colocó para julio del 2022. A fines de este año, del 2022, 2/3 de los países, 22 de los 33 países, no han cumplido esta meta. Y básicamente es muy necesario avanzar en una visión de integración y cooperación regional y subregional que garantice el acceso universal a la vacuna. Urge aprovechar la oportunidad del consenso sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de salud hacia sistemas universales, integrales y sostenibles. El panorama social de América Latina y el Caribe 2022 advierte que la pandemia ha tenido un impacto silencioso en la educación y el posible efecto cicatriz sobre las actuales y futuras generaciones. Este tema será el foco de lo que presentaremos en el seminario de hoy, y en concordancia con el llamado del Secretario General de Naciones Unidas para convocar a la cumbre sobre la transformación de la educación en el marco de la Asamblea General de 2022, el documento propone recomendaciones para la educación en la región con un sentido de oportunidad. Las urgentes transformaciones que se abordan en esta edición del Panorama Social requieren fortalecer la institucionalidad y, por cierto, el gasto social y el gasto destinado a educación. La institucionalidad social condiciona las capacidades para diseñar, implementar y evaluar políticas y programas sociales. Y una de sus dimensiones fundamentales es la financiera. Contar con recursos suficientes y sostenibles que viabilicen políticas sociales de calidad. Y en este contexto, el gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en el 2021 en América Latina, nivel algo inferior al 2020, pero muy superior al registrado en las últimas 2 décadas. En el Caribe, el gasto social llegó a 14,1% del PIB en el 2021, marcando un nuevo máximo histórico. La función de protección social al interior del gasto social del gobierno central es la principal en la composición del gasto social, seguida por las funciones de educación y de salud en la región.
En América Latina y el Caribe, el gasto público en educación muestra una alta heterogeneidad en 2021, persistiendo grandes desafíos de inversión. La CEPAL ha propuesto que la pandemia nos entregue una oportunidad para construir progresivamente verdaderos estados de bienestar, así como repensar el papel del Estado ante los desafíos de la desigualdad, la sostenibilidad, la baja productividad, el cambio tecnológico y climático. Es fundamental consolidar políticas públicas multisectoriales para la protección social y la resiliencia frente a la volatilidad y la incertidumbre. Incluir un enfoque de género, avanzando en políticas y sistemas públicos integrales de cuidado. Fortalecer la institucionalidad social y aumentar la sostenibilidad del gasto social y construir un nuevo pacto social acompañado de un nuevo contrato fiscal para el desarrollo sostenible y la cohesión social y la estabilidad. Invertir en educación es una de las claves para el desarrollo social inclusivo y toda estrategia exitosa de desarrollo sostenible coloca en el centro a la educación. Y por lo mismo, la importancia que deseamos darle a este tema, siendo el que hoy nos convoca. Muchas gracias por acompañarnos y participar de esta conversación. Vuelvo a ti, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por destacar el complejo escenario social, económico, en términos de salud, pobreza y el contexto de incertidumbre e inestabilidad que enfrenta la región tras los sucesivos choques externos que han generado una crisis social prolongada, en la cual se enmarcan los desafíos educativos que hoy día vamos a discutir. A continuación, le doy la palabra a Daniela Truco, oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, quien va a realizar la presentación principal y va a mencionar los principales mensajes de educación que están presentes en el panorama social de este año, profundizando, como tú bien mencionaste, Alberto, en el impacto devastador que la pandemia por COVID-19 ha tenido en los sistemas educativos de la región, que de no implementarse medidas urgentes de recuperación, amenaza con dejar una cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de distintas generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El micrófono es tuyo, Daniela. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes una presentación. Cuéntenme si se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Especialmente a pesar del partido de semifinal de Argentina, que yo sé que a muchos también los convoca, pero todavía no comienza. Alberto ya señaló los mensajes más generales del panorama social de este año. La cascada de shocks externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza, que profundizan y prolongan la crisis social. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a abordar en mayor profundidad una de las secuelas críticas que ha dejado la pandemia en la región, que ha sido el impacto silencioso en la educación causado por la larga interrupción de clases presenciales, que exacerban además las desigualdades educativas previas en materia de acceso y calidad. Y esta situación conlleva entonces un efecto cicatriz que afectará negativamente las trayectorias educativas, laborales y de desarrollo de una generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente los más vulnerables, y por lo mismo el llamado a la acción urgente en la región. Bueno, lo primero es señalar que América Latina y el Caribe sufrieron el llamado apagón educativo más prolongado a nivel internacional. La interrupción de la educación presencial duró en promedio alrededor de 70 semanas en esta región y fue la más prolongada en el mundo comparado con el promedio mundial que fue de 41 semanas. Este cierre es el promedio del cierre parcial y completo, que varió de acuerdo a los distintos países. Esa información está en detalle en el documento por país. En promedio, los países de la región tuvieron 33 semanas de cierre completo y 37 semanas de cierre parcial en este periodo donde se mantuvo registro de parte de la UNESCO entre febrero del año 2020 y marzo del año 2022. Y el cierre fue más prolongado en promedio en los países de América Latina, con alrededor de 72 semanas, que en los países del Caribe, donde duró 63 semanas en promedio. Sabemos que la escuela y los centros educativos son un lugar fundamental para el bienestar integral de niñas y niños. Y hay que, no solo un tema de aprendizaje, un tema pedagógico, sino que también un riesgo de la protección o desprotección de otros derechos fundamentales de la infancia, con esta interrupción
tan prolongada de la educación presencial. La continuidad educativa, además, fue limitada por las desigualdades que existen en la región en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. Sabemos que lo digital, en el periodo más fuerte de confinamientos en los países de la región, jugó un papel fundamental para la continuidad de muchas actividades, incluida, por supuesto, la educativa. Y vemos con los datos que se presentan en este gráfico que en 8 de 12 países de la región, más del 60% de la población pobre, menor de 18 años, no tiene conectividad en el hogar. Y en 3 países esto llega a más del 80%. Sabemos además que el tipo de dispositivo de acceso también afectó la continuidad educativa. En aquellos hogares donde había algún tipo de acceso, la masificación de la conectividad digital en la región se ha dado principalmente a través del acceso móvil. Y sabemos que a través de un celular no es lo mismo que a través de un dispositivo como tableta o computador para poder continuar con procesos de aprendizaje. Y además sabemos que la insuficiencia de equipos y de conectividad conduce a lo que hemos llamado el hacinamiento digital, aún en hogares conectados, donde habían adultos, niños, jóvenes, todos intentando continuar con sus actividades a través de pocos dispositivos y conectividades de baja calidad. Y otra barrera muy importante en este sentido que generó más desigualdades en este tiempo es la insuficiencia de habilidades digitales entre los propios estudiantes, pero también las comunidades educativas en general, los docentes, los padres y cuidadores que juegan un rol de mediación muy importante, especialmente con los más pequeños. El nivel socioeconómico y las múltiples privaciones asociadas limitan también las oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes en otro sentido. Por ejemplo, a partir de los niveles de hacinamiento en los hogares que son muy distintos por estratos de ingresos. Vemos en este gráfico que en 12 países de la región el 50% o más de niñas, niños y adolescentes pobres viven en hogares hacinados. En algunos países esto no solo afecta a los estratos más pobres, sino también a aquellas generaciones que viven en hogares de estratos medios o de ingreso bajo, y donde los niveles de hacinamiento siguen siendo bastante altos. Los estudios y la evidencia histórica demuestran que el hacinamiento, entre otros efectos, dificulta la realización de tareas escolares, afectando los aprendizajes y los resultados educativos. Esto más grave aún en situación de confinamiento y sin centros escolares abiertos. Los primeros resultados indican que en todos los niveles hubo ciertas caídas en los niveles de asistencia escolar entre el periodo 2019 y 2020. Las caídas más altas, sin embargo, se dieron en los niveles de preprimaria. O sea, fue más pronunciado entre los estudiantes de menor edad. Cayó en más de 9,1 puntos porcentuales para niñas y niños de 3 a 5 años de edad. En primaria, la asistencia cayó alrededor de 3,8 puntos porcentuales y en secundaria 2,3. Y en educación superior, a nivel promedio, cayó alrededor de 1%, o sea, prácticamente en ese año de confinamiento no bajó significativamente. Es decir, a mayor nivel educativo fue menor el impacto en la reducción de asistencia escolar en el primer año de la pandemia. La continuidad educativa a distancia, sabemos, es más difícil en los niveles educativos menores, para los niños más pequeños, donde la posibilidad de aprender sin completo todavía desarrollo del lenguaje, etcétera, donde las actividades se requieren de adultos y del juego, es bastante más complejo realizarlo a distancia. Decimos entonces en el panorama social que el riesgo de cicatriz permanente en trayectorias educativas y laborales de generaciones más jóvenes es muy importante. En este gráfico que les muestro aquí, vemos que el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años
que no estudia ni trabaja remuneradamente en este mismo periodo entre el 2019 y el 2020, aumentó de un 22,3%, que en general en las últimas décadas se ha mantenido alrededor del 20%, al 28,7%, o sea, casi el 30% de los jóvenes. Esto además afecta de manera bastante más importante a las mujeres jóvenes. 36% de ellas se encontraban en esta situación comparado con el 22% de los hombres jóvenes. El déficit de estudios y atrasos en la inserción laboral sabemos que afectará las trayectorias de estas generaciones y por lo tanto es muy importante implementar acciones para promover la inclusión laboral juvenil en trabajo decente y el apoyo a su transición desde la educación al empleo, con acceso a políticas integrales de cuidado, considerando los mayores obstáculos y barreras que enfrentan las mujeres jóvenes, justamente en ese proceso del primer empleo, ¿no? El paso de la educación al trabajo. Este riesgo de cicatriz también lo vemos, por ejemplo, en las pérdidas de aprendizaje. Ya se ven impactos en el Caribe, donde sí hubo mediciones. La medición que se hace, estos son datos de la medición que se hace al final del ciclo de la secundaria, los exámenes de certificación de este nivel, y vemos los primeros impactos. La proporción de estudiantes, por ejemplo, acreditados para continuar al nivel superior, de educación superior, cayó en 5 puntos porcentuales respecto al año previo a la pandemia. Y aumentó la proporción de estudiantes que no logró acreditarse, o sea, que sacaron un nivel insuficiente. Otros estudios para América Latina, como los realizados por el BID o el Banco Mundial en conjunto con UNICEF, han realizado simulaciones sobre las pérdidas de aprendizaje esperables dado el cierre prolongado y las trayectorias pruebas en otras mediciones y otras pruebas estandarizadas, y esos resultados son bastante catastróficos. Algunos de los países también ya han realizado sus propias mediciones estandarizadas que muestran importantes deterioros en los resultados de aprendizaje en aquellas habilidades cognitivas básicas, y esos casos son detallados en el documento. Antes de la crisis provocada por la pandemia, la región acarreaba una deuda importante de desigualdad en logros educativos, que incluía la exclusión de ciertos grupos de la población del sistema educativo, así como desventajas en lo que respecta a su aprendizaje y trayectoria educativa, y favorecía la reproducción de la desigualdad en los ámbitos que conforman los ejes de la matriz de la desigualdad social de la región, que ha detallado la CEPAL en diversos documentos, como son el género, el territorio, la condición étnica racial, la situación de discapacidad, entre otros. En estos resultados, donde se muestra la medición que hace la UNESCO en muchos países de América Latina, vemos que en 2019, en 13 de los 16 países, entre el 50 y el 94% de los estudiantes de menores ingresos del quintil 1 no alcanzaba el nivel mínimo de desempeño en matemática en la primaria. Y las diferencias, perdón, ahí les muestro el gráfico, y las diferencias en el nivel de menor desempeño entre los estudiantes de menores ingresos y los de mayores ingresos es elevada en numerosos países. En promedio, estos resultados de aprendizaje en primaria no habían mejorado entre 2013 y 2019. Y en 2019 solo el 17% de los estudiantes de sexto grado alcanzaba niveles mínimos de logro en matemática y 31% de los estudiantes en lectura. Es decir, enfrentábamos una importante crisis y déficit de aprendizaje de aquellas habilidades cognitivas básicas antes de la pandemia. La región mostraba avances en el acceso a la educación preprimaria. La cobertura de la educación preprimaria de 3 a 5 años era de 77,5% en 2020 y había aumentado 22 puntos porcentuales desde el año 2000 en las últimas 2 décadas. Pero esa cobertura era mucho mayor que la de los programas de desarrollo educativo en la primera infancia, en los programas de 0 a 2 años, que alcanzaba solo un 18,6% y había aumentado solo 8 puntos porcentuales desde el 2006. Adicionalmente, persisten importantes brechas por nivel socioeconómico, por territorio, urbano-rural, hay bastante mayor acceso en los territorios urbanos, y por lo tanto
señalamos en este documento que es importante enfrentar todavía estos temas de cobertura, porque la exclusión de estas poblaciones contribuye a perpetuar las desigualdades estructurales y atenta contra la igualdad de oportunidades. La exclusión escolar también afecta negativamente, entonces, como yo les decía, más a algunos grupos de la población que otros. Como ven en este gráfico, los estudiantes de pueblos indígenas concluyen en el nivel de secundaria en menor proporción que los estudiantes no indígenas ni afrodescendientes para aquellos países que tienen información, con la excepción de Chile y Perú, y para la población afrodescendiente, donde hay menos países con información, también vemos que presenta desventajas en todos los países con la excepción de Panamá. La exclusión escolar también afecta a las niñas y niños adolescentes migrantes. Estos niños, en especial aquellos que migran no acompañados, están expuestos de manera desproporcionada a la exclusión escolar y de modo alarmante en algunos países, como muestra este gráfico, donde se ve la inasistencia escolar de la población entre 6 a 17 años de migrantes versus nativos al país. Y hemos sabido por algunos estudios que la pandemia agravó esta situación. Y finalmente también queremos destacar que existe una desventaja y exclusión educativa de las personas con discapacidad, desventaja que es producto de las barreras de accesibilidad, contexto y actitudinales creadas por el entorno. Y por lo tanto también es muy importante visibilizar, tener más información respecto a esta situación. Vemos que para los países que cuentan con información, la brecha de asistencia a la secundaria entre estudiantes con y sin discapacidad es de casi 10 puntos porcentuales. Por otra parte, sabemos que la unión temprana y la maternidad adolescente sigue siendo una fuente muy importante de exclusión escolar en la región, especialmente para las mujeres. La mayoría de las madres adolescentes no asiste a la escuela. Sabemos que en la región 1 de cada 5 mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio infantil o estaba en una unión temprana antes de los 18 años, en el año 2020. Esos porcentajes aumentan entre los grupos sociales desaventajados y son prácticas nocivas que vulneran los derechos de la infancia. Como ven en el gráfico, madres con un hijo o unidas de 14 y 17 años tienen tasas de asistencia mucho menores que las jóvenes sin hijos o no unidas. A pesar de que los avances en acceso, permanencia y conclusión de las mujeres en todos los niveles del sistema educativo han sido muy importantes, de hecho en promedio para nuestra región las mujeres están logrando mayor cantidad de años de educación que los hombres, persisten brechas importantes en desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencia durante la educación obligatoria y estas disparidades se profundizan en los cuartiles de ingreso más bajos. Y finalmente lo que quisiera destacar es que en América Latina y el Caribe el gasto público en educación muestra una alta heterogeneidad y persisten aún grandes desafíos de inversión. En 2021 el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB y 30,5% del gasto social total en América Latina y el Caribe. El gasto per cápita en promedio fue de $353 entre los países de América del Sur, $277 en Centroamérica, México y República Dominicana y $606 en los 5 países del Caribe. En 2019, comparativamente, los países de la OCDE, el gasto en educación en promedio fue 4,9% del PIB, mientras que en la región era de 4%. El gasto en educación por nivel educativo de los países de la OCDE era 6 veces el monto por estudiante en América Latina y el Caribe, en preprimaria. 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en terciaria. Esto quiere decir que los países de la OCDE, donde ha disminuido la cantidad de estudiantes por la transición demográfica, se ha optado por seguir invirtiendo más en educación y así más en los niveles per cápita. A pesar entonces, en resumen, de los avances de las últimas décadas en la región con acceso e inclusión educativa en todos los niveles de educación, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad de la educación previo a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que ya hacían difícil alcanzar las metas comprometidas en los objetivos de desarrollo sostenible. Por la importancia que tiene la educación
como eje para el desarrollo sostenible y la agudización de la crisis educativa generada por el cierre de establecimientos educativos tan prolongados, es que es urgente tomar acciones para convertir esta crisis en una oportunidad de transformación. Y en línea con el marco de vías de acción pactadas en la cumbre sobre transformación de la educación de Naciones Unidas, que también fue este año, el panorama social avanza en aquellas recomendaciones especiales para esta región. En primer lugar, sugerimos que es muy importante seguir invirtiendo más en la primera infancia. Son años claves que determinan las trayectorias y el futuro cognitivo y de desarrollo de las nuevas generaciones y son una gran oportunidad para disminuir aquellas brechas de desigualdad al origen. Por otro lado, continuar con los esfuerzos de universalizar el acceso y la conclusión a la educación secundaria, donde hemos ido identificando aquellos nudos críticos que todavía obstaculizan y operan como barreras de inclusión o incluso de resultados muy segmentados a nivel de la secundaria. Articular la educación con otros sectores de la política pública creemos que es clave, porque no podemos cargarle todo el peso de la desigualdad estructural de la región al campo educativo. Necesita la educación y el ámbito de las políticas educativas estar articulado y coordinarse con políticas de salud, de transporte, de la protección del ingreso del hogar, especialmente en estos momentos de crisis, la política de cuidado, con las políticas laborales, tener una articulación y coordinación en términos de las competencias que hay que repensar, etc. Y en cuarto lugar, en esta vía de acción de escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, planteamos la importancia de erosionar los nudos estructurales de la desigualdad de género, eliminar los estereotipos, incluir la perspectiva de género con especial atención, por ejemplo, en la brecha digital, y fomentar la igualdad de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En la vía de acción 2, que se plantea como de aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y desarrollo sostenible, hablamos de la importancia que ha demostrado estos años de pandemia de desarrollar competencias cognitivas y socioemocionales. Fortalecer la educación superior, no solo universitaria, pero postsecundaria en general, como un eje de una política de inclusión y de desarrollo sostenible que contemple cuáles son aquellas áreas que hay que fortalecer. Fomentar la educación a lo largo del ciclo de la vida. Con el futuro que enfrentamos, que es tan incierto y cambiante, es importante que todas las personas puedan seguirse formando a lo largo de la vida y adaptarse a estas nuevas necesidades para seguir participando de manera activa como ciudadanos y de manera productiva. En la vía de acción 3, que refiere a docentes, a la enseñanza y profesión docente, señalamos que es importante permitirle a los docentes que se transformen a sí mismos y se conviertan en agentes de cambio. Hay que fortalecer el entrenamiento y empoderamiento para implementar innovaciones, que los docentes puedan ser productores de conocimiento, facilitadores y guías para la comprensión de realidades que son cada día más complejas, y contribuir a la integración de los distintos saberes, valorar la perspectiva integral, fomentar, por ejemplo, la preservación de las lenguas indígenas. Son ámbitos que desarrollamos en mayor detalle en el documento. En la vía de acción 4, que refiere al aprendizaje y transformación digital, se plantea en este documento que es importante maximizar el uso de la revolución digital para la transformación educativa. Es importante, como yo les dije, reducir brechas de infraestructura y equipamiento, pero también avanzar en la transformación digital del aprendizaje, incentivar el desarrollo de plataformas y contenido, y pensar en el financiamiento de la transformación digital en educación en presupuestos y en coordinación con las agendas digitales de los países. En la vía de acción 5, que tiene que ver con el invertir más y el financiamiento de la educación, pues, señalamos que la inversión más importante que puede hacer un país en su futuro es aumentar la inversión real por estudiante, inversión que reduzca la exclusión educativa en los distintos ámbitos que yo les mostré a lo largo de la presentación, fortalecer la institución educativa para tener una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, en el monitoreo y en su evaluación, y todo esto requiere avanzar en un nuevo pacto social y fiscal que reconozca y fortalezca el rol central de la educación para un desarrollo sostenible con igualdad.
Y para ir cerrando, la región no ha logrado revertir los impactos de la pandemia en pobreza y pobreza extrema. Enfrenta una crisis silenciosa en educación que afecta al futuro de las nuevas generaciones. Lo que hemos dicho y señaló Alberto al principio, la región enfrenta esta crisis social prolongada que fue gatillada por la pandemia, pero que además enfrenta hoy día un escenario de volatilidad y de incertidumbre muy importante, acompañada por pobreza, desocupación, alta precariedad laboral, que afecta en mayor medida a las mujeres y, bueno, y a las nuevas generaciones en el tema educativo. Como les he ido mostrando, a pesar de los avances de las últimas décadas, la región arrastraba profundas deudas en inclusión y calidad educativa. Por lo tanto, invertir en educación es una de las claves para el desarrollo, para la recuperación, y la agudización de la crisis educativa generada por este apagón tan prolongado requiere tomar acciones urgentes para convertir en esta crisis en una oportunidad de transformación. Y hay algunas acciones que deben ser de cortísimo plazo, que en muchos países las están implementando ya desde este año, que tiene que ver con el alto impacto en el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Hay que actuar sobre aquello. En el aumento del riesgo de abandono hay que desarrollar estrategias para la revinculación de estudiantes que se perdieron en estos años, evaluar y recuperar aprendizajes, aprovechar esta experiencia para repensar cuáles son aquellas competencias que se deben fortalecer en la formación. No olvidarnos que en estos años los países innovaron muchísimo y corresponde estudiar y aprender de estas lecciones, de aquello que funcionó y que es posible mantener a pesar de que hayamos vuelto a la presencialidad, y no olvidar aquellas innovaciones que resultaron efectivas. Y por supuesto maximizar el aprovechamiento digital en la educación en ese mismo sentido. Bueno, con eso los dejo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniela, por la completa e interesante presentación de los principales impactos de corto, mediano y largo plazo de la pandemia por COVID-19 en los sistemas educativos de la región y por destacar los desafíos urgentes e importantes de no solo de recuperación, sino también de transformación que surgen en este contexto, con el fin de construir una educación que sea inclusiva, que sea de calidad y que sea pertinente a los desafíos que enfrentamos como región en el presente. A continuación vamos a dar inicio a la sección de comentarios. Hoy tenemos 3 panelistas muy interesantes con miradas distintas y cada uno de ellos va a contar con 10 minutos para comentar algunos de los principales mensajes en educación que hemos presentado hoy en día o algunos de los que ellos han venido investigando paralelamente. Para comenzar, le voy a dar la palabra a Leonardo Garnier, asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos el día de hoy en este seminario. No, muchas gracias a ustedes. Un gran gusto estar en esta presentación del panorama social de la CEPAL, dedicado específicamente al tema de la educación. Como plantea el mismo panorama, durante las primeras 2 décadas del siglo XXI se venían produciendo avances en materia de educación en la mayoría de los países de la región. Vimos que habían aumentado los presupuestos, mejoraron las tasas de matrícula, se cerraron brechas de cobertura, pero aún así, y el informe también lo destaca, no estábamos siquiera cerca de alcanzar el objetivo de transformar la educación en un verdadero derecho humano. Seguía habiendo mucha exclusión, hay muchísimas niñas, niños, jóvenes fuera de la escuela, sobre todo a nivel preescolar y secundario. Y de los que sí estaban asistiendo, muchos ni siquiera estaban aprendiendo lo básico, como se refleja, por ejemplo, en las pruebas del YESE. A eso se agregó el impacto de la pandemia y el panorama es muy exhaustivo en esto, con efectos brutales en la educación. Y ese fue el contexto en que el secretario general de Naciones Unidas convocó a la Cumbre por la Transformación de la Educación, un poco con el objetivo de volver a elevar el compromiso social y político por reimaginar y transformar la educación para poder alcanzar realmente el 4º objetivo de desarrollo sostenible, que más bien se empezaba a ver cada vez más lejano. Este panorama social retoma el objetivo de reimaginar y transformar la educación, no solo de cara a la pandemia,
y en eso me parece muy importante que el panorama haga la distinción del impacto de la pandemia, pero también las deudas que arrastrábamos. Disculpen un segundo. Las deudas que arrastrábamos en términos de cobertura y de calidad. Disculpen que se me desconfiguró. Ok. Y nada más destacar que creo que este es el primer documento de una Comisión Económica Regional de Naciones Unidas en asumir los retos y la visión que se plantearon en la Cumbre por la Transformación de la educación. Este tipo de transformación, como plantea el panorama, no solo exige repensar el currículum y la pedagogía, algo de lo que en América Latina hemos hablado mucho, aunque en la práctica seguimos enseñando como si Pablo Freire no hubiera existido, sino que exige transformaciones dentro de algunos de los elementos claves de los sistemas educativos. No me voy a extender mucho, ya Daniela los mencionó. Nada más destaco tres de ellos. Uno, la transformación de las escuelas en lugares de aprendizaje inclusivos, seguros, saludables, estimulantes. Es clave que las escuelas no excluyan a nadie, tienen que aceptar a cada niño, niña, joven y hacer que se sientan bienvenidos, atendidos, protegidos, estimulados en sus capacidades y en su potencial. En segundo lugar, también ya mencionado, pero crucial, son los docentes, y ahí es importante el apoyo que requieren los docentes para transformarse ellos mismos, pasando de ser docentes pasivos a docentes mucho más activos, de ser verticales, unidireccionales, a ser agentes colaborativos, ir abandonando la enseñanza mediante la repetición de respuestas, a promover aprendizajes basados en las preguntas, en la curiosidad, en fin, promover el disfrute y la disciplina para resolver problemas. Y por supuesto, esto no se puede lograr cuando las personas docentes están mal formadas, cuando son socialmente subvaloradas, cuando están mal remuneradas. Estas son cosas que tienen que cambiar y luego nos vamos a referir un poco a algunas de las condiciones para que eso cambie. Entonces tiene que cambiar la escuela, tiene que cambiar los docentes. Y en tercer lugar, y esto es algo que el panorama desarrolla con mucha propiedad, tenemos que encauzar la revolución digital y ponerla realmente al servicio de la educación. Esto puede ser clave precisamente para contribuir en esa transformación de cómo los docentes enseñan y sus estudiantes aprenden, pero también para democratizar la educación mediante una ampliación del acceso. Y aquí la paradoja es que si bien existe ese potencial, si no se utiliza adecuadamente, la revolución digital más bien podría constituirse en una fuerza peligrosa que acentúe la desigualdad educativa. Y aquí la pandemia nos mostró tanto la promesa como el peligro que esto implica. El panorama de esto es muy claro en señalar áreas fundamentales para el pleno aprovechamiento de la revolución digital en educación. Se menciona uno, el acceso a la infraestructura y el equipamiento, ¿verdad? La conectividad y el acceso a los equipos. En segundo lugar, la capacidad para la transformación digital del aprendizaje, porque no nos sirve simplemente tener docentes muy bien equipados, pero usando las pantallas electrónicas para proyectar en PowerPoint lo mismo que antes ponían con TISA o con Pilot. Y en tercer lugar, y esto es algo en lo que en la cumbre insistimos mucho, y el documento del panorama también lo hace, urge el desarrollo de plataformas y contenidos educativos públicos y accesibles. Y aquí hay un potencial para economías de escala muy grande que no debiéramos desperdiciar. Y finalmente, como se plantea extensamente en el capítulo 4 del panorama, estamos claros que todas estas transformaciones de las escuelas, de los docentes, de los recursos de aprendizaje, requieren una importante y sostenible inversión educativa. Y aquí el problema es que hoy por hoy, uno, no estamos invirtiendo lo suficiente en educación; dos, no estamos invirtiendo equitativamente en educación; y tres, no estamos invirtiendo eficientemente en educación. Nada más para dar unos datos que a mí me impresionó cuando los vimos en el proceso de la cumbre. Más o menos en el mundo se están invirtiendo 5 billones de dólares en educación. Esto es como el 6% del PIB mundial. Pero los promedios siempre son muy engañosos, ¿verdad? Porque lo cierto es que si nos fijamos en los países ricos, esos países aportan
el 63% de la inversión mundial en educación, pero solo atienden al 10% de la población mundial en edad escolar. Los países de ingreso medio alto realizan un 29% de la inversión mundial y tienen un 15% de la población en edad escolar. En el otro extremo, tenemos los países de ingreso medio bajo, que con un 8% de la inversión mundial tienen que atender al 50% de la población mundial en edad escolar, y los países más pobres, que tratan de educar al 25% de la población mundial en edad escolar, con el 0,6% de la inversión mundial. Bueno, si uno resume esto, lo que quiere decir, en palabras muy simples, es que estamos educando a 3/4 partes de los niños y niñas del mundo con el 8,6% de lo que se invierte en educación en el mundo. Claramente eso genera enormes desigualdades en cuanto invertimos por persona, y de nuevo en promedios muy burdos, pero muy claros. En el 2020, los datos que tenemos es que en los países de mayores ingresos estaban invirtiendo $8,000 anuales por persona en edad escolar. En los países de ingreso medio alto, 1,000. En los países de ingreso medio bajo, 300. Y en los países más pobres estaban invirtiendo $50 anuales por persona. Eso es más o menos $1 por semana, ¿verdad? Uno no necesita ser un experto en educación para saber lo que eso significa. Estos que son datos mundiales se reflejan también en el panorama cuando se aclara que, si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la OECD anda como en el 4,9% del PIB, y eso es muy parecido al porcentaje del PIB que se invierte en América Latina, lo cierto es que el porcentaje del PIB no nos dice cuánto estamos invirtiendo por persona. El panorama nos indica que el gasto en educación por nivel educativo en la OCDE es 6 veces el monto por estudiante que se invierte en América Latina y en el Caribe. Es muy difícil alcanzar la misma calidad educativa cuando unos países invierten en cada persona 6 veces más que otros. Aquí, por supuesto, uno tiene que entender que invertir en educación tiene que considerarse no solo un imperativo moral y político, que lo es, sino también una inversión económica absolutamente sensata. La educación paga. Como se señala en el panorama, hay abundantes investigaciones que demuestran todas las ventajas económicas de aumentar la inversión en educación. La lógica de razonamiento es muy clara. Ninguna otra inversión tiene una tasa privada de retorno más alta que la inversión educativa, especialmente la inversión en primera infancia, que, como el panorama señala, es de las más descuidadas. Los retornos son todavía mayores si tenemos en cuenta no solo el retorno privado, sino los rendimientos externos, las externalidades que produce la educación. Y además, la educación no solo genera retornos económicos, hay una serie de beneficios de la educación que, aunque no se traduzcan en ganancias económicas, son críticos para la capacidad individual y colectiva de vivir en sociedad. Entonces, aquí un poco la gran duda que uno tiene, porque no estamos diciendo estas cosas por primera vez, es que si sabemos que invertir en educación porque capaz que tenga que aprender tiene todo el sentido del mundo, incluso en términos económicos, no lo estamos haciendo. Y aquí uno, para poder entender esto, tenemos que ver que algo que CEPAL ha insistido siempre es que hay una gran relación entre el tipo de desarrollo que los países tienen y el tipo de educación que los países desarrollan o financian. Es una relación de doble vía. En términos muy sencillos, lo que hemos dicho a partir de la cumbre es que cuando un país y aquí América Latina calza con el estereotipo de una manera brutal, cuando un país es muy desigual y tiene una amplia oferta de mano de obra muy barata, se va a encontrar fácilmente en un equilibrio de bajo nivel, en una trampa de pobreza. El tipo de inversiones que más va a traer la abundancia de mano de obra barata son inversiones poco sofisticadas, con baja intensidad de capital, baja productividad, poca necesidad de capital humano, pero que aún así pueden ser muy rentables. Y como no necesitan una mano de obra cada vez más cualificada, hay pocos incentivos en ese tipo de economía para aumentos progresivos de los impuestos para financiar la educación, que se sigue viendo como un simple gasto, ¿verdad? Casi como un desperdicio. Esto se complica más cuando los países, y de nuevo en muchos
nuestros países. Esto es lo que ocurre. Se ven abocados a una especie de carrera hacia el fondo en que se desregula el mercado laboral, se explotan recursos naturales, se generan exenciones muy generosas en lo fiscal para reducir más los costos y atraer las inversiones. Y esto se complementa por el lado institucional, como han argumentado muchos autores, con que países en los que prevalece este tipo de economía extractiva y de baja productividad, el marco institucional tiende a ser débil y el equilibrio de poder económico y político se sesga hacia los escalones superiores de ingreso y riqueza. Y de nuevo eso impide o dificulta mucho la posibilidad de tener sistemas progresivos tributarios que permitan financiar la educación. De nuevo, para la CEPAL, esto es algo que se ha dicho siempre, ¿verdad? Desde sus primeros momentos, la CEPAL analizó la evolución social y económica de América Latina y propuso una visión que combinaba la transformación productiva y redistributiva como dos caras de un mismo proceso. En esa visión, la interacción entre la institucionalidad económica de los mercados y la institucionalidad política fue siempre un eslabón crítico de la propuesta cepalina a superar aquello que Previs llamaba el capitalismo periférico, que perpetuaba esa baja productividad, la pobreza y la desigualdad. Y de ahí salen muchas de las que a lo largo de ya más de 60 años hemos visto como propuestas cepalinas, todas apuntando en la misma dirección, ¿verdad? Las políticas de industrialización sustitutiva, procesos de integración regional, esfuerzos de redistribución de ingreso, la transformación agropecuaria, el fortalecimiento de la capacidad institucional y política de los estados, las propuestas de crecimiento productivo con equidad. Recuerdo cuando se planteó la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Todas han sido propuestas que apuntan al mismo objetivo: cómo romper la dinámica de una especialización periférica que hace que la ventaja competitiva siga dependiendo de mantener bajo el costo unitario de los recursos humanos y naturales, que es justamente lo que nos impide invertir en educación. En todas esas propuestas de la CEPAL y en la visión cepalina en su sentido más amplio, la relación de doble vía entre educación y desarrollo ha estado siempre presente, tal como se retoma hoy en este panorama social, que a su vez propone una serie de reformas ya más detalladas de cómo invertir más equitativamente y cómo invertir más eficientemente en educación. Y tal vez solo una última cosa para terminar diciendo que la cumbre por la transformación de la educación no intentaba ser una cumbre técnica, sino más bien una cumbre política. Si de verdad esperamos lograr los objetivos de la cumbre, no va a ser suficiente generar argumentos técnicos. Tiene que haber un movimiento a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, por la transformación de la educación y por el financiamiento de la educación. Y ese es un movimiento que va a ser también un movimiento contra las trampas de la pobreza y un movimiento por la construcción de eso que hemos llamado un desarrollo sostenible y un desarrollo justo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, por tus palabras. Y entre algunas de las cosas que me gustaría destacar de tus palabras, como comenzaste, que si bien la región había realizado importantes avances en las últimas décadas en términos educativos, también persistían, ¿no es cierto?, importantes desafíos para garantizar la educación como un derecho humano. Desafíos que hacen imposible en pensar en que el ideal educativo hoy día sea volver a la situación prepandemia. Gracias también por contarnos un poco más de las conversaciones y acuerdos que tuvieron en septiembre en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación. Y como mencionaste, la importancia de invertir en educación, no solo porque es un derecho humano, sino también porque es una inversión económica y socialmente sensata, considerando los retornos privados y públicos y la necesidad de transformación productiva de la región. Lo que tú mencionas, esta relación de doble vía entre educación y desarrollo. A continuación, le voy a dar la palabra a Mercedes Mateo Díaz, jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Mariana, buenas tardes a todas y a todos. Y quiero partir por felicitar a la CEPAL por este informe y por agradeceros en particular a Alberto Arenas, a Daniela Truco, a ti, Mariana, por la invitación a participar en este espacio de lanzamiento.
quiero hacer unas reflexiones generales para enfatizar lo que comentaban tanto Alberto como Daniela y ahora Leonardo en sus comentarios. Hablar de los retos y del futuro de la educación significa reconocer que estamos frente a un contexto sin precedentes, lo señalaba Alberto, no solamente como resultado de la pandemia y por un escenario geopolítico, económico mundial en el que se han sumado una serie de crisis sucesivas, la guerra ahora en Ucrania, sino también, y quiero enfatizar esto, por los retos estructurales que ya enfrentaba la región y que hoy más que nunca se combinan con retos globales y persistentes como el cambio climático, desplazamientos forzados, conflictos, etc. Entre esos retos estructurales está efectivamente el del crecimiento. La región no está creciendo lo suficiente más allá del choque transitorio. Se ha hablado bastante se ha hecho un poco el paralelismo con esa segunda década perdida, pero ojo que cuando se dice esto hay que matizar. Hoy la región no es la misma que la de los años 80. La región sí logró hacerse más resiliente desde el punto de vista de la estabilización y de la capacidad macro para resistir a choques externos a través de la política económica y financiera. Sin embargo, el talón de Aquiles sigue siendo la política social. Todos recordamos que en los años 80 el retroceso económico que tuvo la región tuvo fuertes implicaciones sociales, aumento en la pobreza e incluso el actual ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Cambo, comentaba en un artículo que América Latina solo retornaría a los niveles de pobreza de 1980 en el 2004, por lo cual en este campo no tuvo una década, sino un cuarto de siglo perdido. Hoy, como resultado de la pandemia, al menos 5 millones de personas en América Latina se sumaron a las estadísticas de pobreza extrema, lo que supuso retroceder casi 3 décadas en este frente. Y asimismo también, como nos lo recordaban Alberto, Daniela, la desigualdad ha aumentado. En el 2019 el 10% más rico ya capturaba en promedio más de la mitad del ingreso nacional y la desigualdad incrementó como resultado de la pandemia. Los índices con mayores incrementos han experimentado un aumento de entre el 5% y el 8% en el coeficiente Gini. Adicionalmente, la región está haciendo hoy frente a elevadas tasas de inflación, por lo que nos enfrentamos a niveles crecientes también de inseguridad alimentaria, nutricional, ante el alza de los precios de la canasta básica de alimentos. Y como sabemos, las crisis, nos lo decían los panelistas anteriores, las crisis no golpean a todos por igual. Y esta crisis está afectando particularmente a los jóvenes, a las mujeres. El informe, el panorama, recoge estimaciones de la CEPAL que indican que en el 2022 la pobreza afectaría a 45% de las personas menores de 18 años de América Latina. Es decir, que no es una década perdida, sino que es sobre todo una generación perdida. Por eso es urgente hoy preocuparnos y ocuparnos de los jóvenes, como lo mencionábamos también en un informe que publicamos en la primera mitad del año. Siguiendo también con los problemas estructurales, la productividad, como apuntaba Leonardo, en los últimos 30 años creció en la región a un ritmo del 1% anual, lo que es extremadamente bajo comparado con otras regiones. La región está detrás en innovación, en clima de negocios, pero sobre todo en habilidades. Y esto es importante porque sabemos que lo que realmente hace la diferencia en términos de crecimiento es la acumulación de habilidades y no los años de educación. Es el valor que le añadimos, como bien decía Leonardo, a cada hora trabajada. Y lo que observamos es que, aunque la región ha avanzado mucho en términos de acceso, en las últimas décadas ha habido pocas ganancias en aprendizaje en promedio, y con la pandemia efectivamente lo que vimos son pérdidas acumuladas, en algunos casos de hasta 2 años completos de aprendizaje, con una acentuación de las inequidades que ya existían en esos resultados de aprendizaje. Y esto es importante porque al final lo que nos enfrentamos al reto de que la promesa de la educación como vehículo de movilidad social y de transformación de alguna manera se ha quebrado. Hay escasas oportunidades para los jóvenes, ya 1 de cada 5 previo a la pandemia no estudiaba ni trabajaba, el desempleo juvenil es persistente, se agudizó con la crisis del COVID y en América Latina registra una de las cifras más altas de desempleo juvenil del mundo. Y esta situación, como bien lo indica el informe, acaba transpirando en crisis social.
Pobreza persistente, escasas oportunidades, cierre de escuelas más prolongado del mundo, crecientes olas de inseguridad, de crimen. Los jóvenes en América Latina ven en la migración como una vía de escape a la situación. Alrededor del 14% de los migrantes fuera de la región son jóvenes, que son cifras superiores a las que se registran en otras regiones del mundo. El malestar social también que generan estas condiciones se traduce en mayor polarización, en mayor descontento con las instituciones. Los jóvenes de nuevo en la región se muestran cada vez más insatisfechos con la democracia, no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos con respecto a otros grupos etarios. El último Latinobarómetro en ese sentido muestra que el apoyo de los jóvenes menores de 25 años a la democracia es menor del resto de grupos etarios y es el grupo que más preferiría una alternativa autoritaria. Es decir, que hay un problema de educación cívica, de desconexión entre las promesas de una democracia de procedimientos y una democracia sustantiva que ofrezca oportunidades reales para ejercer derechos y libertades por igual a todos los ciudadanos. Y eso parte por servicios sociales, educación y salud de calidad. Soy consciente del panorama preocupante que estamos pintando y cómo estamos cerrando el año y hay que pensar en deseos e intenciones a futuro. Quisiera cerrar mi intervención con algunas reflexiones sobre lo que podemos hacer a la luz de las 5 líneas de acción que aparecen en el informe, en el panorama regional que presenta hoy la CEPAL y de la Cumbre por la Educación de Naciones Unidas. El objetivo, en mi opinión, tiene que ser cómo construir sociedades más resilientes. Y eso implica, como decía Daniela, transformar nuestros sistemas educativos. La historia hoy ya no va de ajustes en el margen, va de cambios estructurales como los que la región logró hacer en sus sistemas macro de estabilización de políticas económicas y financieras. Y para lograrlo hay que priorizar y es fundamental actuar al menos en 3 ámbitos. El de la transformación digital a través de la conectividad y digitalización del servicio educativo. Quiero recordar que el sector EdTech es de los menos desarrollados, de los más incipientes y está muy por detrás en la región de, por ejemplo, otro servicio básico como es la salud. La conectividad en ese contexto es central, tanto para asegurar la continuidad del servicio educativo, es decir, para el acceso, como para mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia del servicio educativo. La conectividad hoy en la región sigue marcando, como nos lo recordaban, la conectividad sigue marcando la diferencia entre ricos y pobres, entre zonas remotas y zonas urbanas, zonas remotas y urbanas. Cuando una buena parte de la actividad económica, social, educativa pasa a depender de un cable de banda ancha, el acceso deja de ser una alternativa y pasa a ser un derecho. La conectividad hoy no puede ser un artículo de lujo. No podemos pensar un modelo educativo que les ayude a los jóvenes a conectar con oportunidades económicas y de vida mejores si el servicio no incluye conectividad y acceso al mundo digital. El segundo ámbito que me gustaría destacar, conectado también con lo que decían tanto Daniela como Leonardo, es la reinvención del aula. Cambiar la experiencia educativa de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Y por ello, como destaca el informe, los estudiantes tienen que salir de la escuela listos para la vida y listos para seguir formándose en habilidades para el trabajo. Y reinventar el aula quiere decir que en el siglo XXI no es aceptable que nuestros jóvenes no entiendan un texto cuando lo leen, ni sepan manejar conceptos básicos de matemáticas. Pero además de leer, escribir, hacer operaciones básicas numéricas, ninguno de ellos o de ellas va a tener chances reales de involucrarse de forma efectiva en la vida social y económica si no tiene habilidades digitales, pensamiento crítico, capacidad para comunicarse de forma efectiva con otros o para colaborar y trabajar en equipo. Son habilidades clave para desempeñar funciones no rutinarias que no pueden ser reemplazadas por máquinas. Lo anterior implica también que hay que empezar a ampliar la jornada escolar y que hay que invertir en los docentes. No podemos meter en 4 horas de clase en menos de 3 efectivas, en muchos casos, la formación que los estudiantes hoy requieren, tanto para la vida como para el trabajo. Para ampliar la jornada, la escuela tiene que reunir ciertas condiciones básicas como alimentación escolar, apoyo psicológico, porque no se puede aprender ni cuando se tiene hambre, ni cuando se está sometido a estrés, ansiedad o depresión. Y además, y por eso hablé al inicio de la experiencia educativa no solo dentro, sino también fuera de la escuela, cuando uno tiene a la mitad de los jóvenes fuera de la escuela,
tiene que pensar qué alternativas les va a ofrecer para que restablezcan, recuperen sus trayectorias educativas. Y finalmente, el tercer ámbito conectado justamente con lo que decía Leonardo, el gasto inteligente. Particularmente en un contexto de altas demandas y de restricciones fiscales, tenemos que dirigir el gasto social con precisión de láser, minimizar las pérdidas e ineficiencias y maximizar el impacto de cada dólar, cada peso que se invierte. Hay espacios de mejora en los grandes rubros de inversión para que el gasto sea más efectivo y más equitativo. En infraestructura, en docentes, en alimentación escolar, en transporte. Pero para ello es fundamental desarrollar, fortalecer y profesionalizar los sistemas de información y gestión educativa a través de la digitalización y nominalización de estudiantes y docentes. Esto es una gran tarea pendiente que va a ayudar a mejorar la calidad de los datos que manejamos para planificar la inversión educativa y a generar un espacio de entendimiento y de diálogo entre los ministros y ministras de educación y los ministros y ministras de finanzas, que es un desafío central de la financiación educativa, es que los ministros y ministras de educación y los ministros y ministras de Hacienda y Finanzas no hablan el mismo idioma. Y este problema tiene solución y requiere de voluntad política para ejecutar. La región sigue teniendo una asignatura pendiente en la política social y en particular la educación. La historia nos dice que de la última gran crisis de los 80, la región recuperó más rápido sus indicadores económicos macro que sus indicadores sociales. Para lograr sociedades más resilientes, la estabilidad macro es clave, pero direccionar intencionalmente el gasto social para invertir cómo y dónde más falta hace es hoy impostergable. Y la historia parece repetirse, con la diferencia de que hoy ni tenemos margen de error ni podemos posponer la inversión en capital humano y habilidades por más tiempo. Muchas gracias, Mercedes, por tus palabras y por destacar, entre otras cosas, el contexto sin precedente en el que nos encontramos y los retos estructurales combinados con los retos coyunturales y la cascada de choques externos que estamos viviendo. No es tan fácil la situación. Esto implica retrocesos sociales importantísimos, como que, como tú decías, no golpean a todos por igual. No es una década perdida, te estoy parafraseando, sino una generación perdida. También me gustaría destacar lo que tú mencionas, que la educación como acumulación de habilidades, no solo para el desarrollo productivo, sino también para un desarrollo social, el desarrollo democrático, de la cohesión social, que esto implica, entre otras cosas, empoderar a los docentes para empoderarlos como agentes de cambio, cambiar el foco al desarrollo de competencias fundamentales, pero también digitales y socioemocionales, y un gasto educativo eficiente e inteligente, que requiere de voluntad política y de un acuerdo amplio y de largo plazo. Ahora vamos a seguir con nuestra tercera panelista. Le doy la palabra a Gilma Vieira da Silva, integrante de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Gilma, por acompañarnos hoy y por darnos tu mirada acerca del tema que nos convoca. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos y todes. Primeramente quería agradecer la invitación y a CEPAL por estar acá. Somos una organización de minis organizaciones que trabaja el tema de las juventudes afrodescendientes, y más allá también de ese documento que está haciendo CEPAL, que es buenísimo, también nos gustaría desde nuestras organizaciones y nuestras juventudes parabenizar a todos los estudios realizados por CEPAL. Sabemos que desde el año pasado se realizó un estudio también sobre la situación de las mujeres afrodescendientes, sobre la situación de las juventudes afrodescendientes, y es súper importante hablar de ese tema pensando en la educación, que incluso afecta a muchos jóvenes y jóvenes de la región. Sabemos que en la región 1 de 5 personas se autoidentifica como afrodescendiente, y ese es un número promedio, porque también sabemos que hay muchas dificultades donde los estados también tienen algunas debilidades en producir las herramientas con la variante étnica. Entonces también a partir de ese contexto también poblacional súper grande, que son las poblaciones afrodescendientes, me gustaría pensar en algunos retos, principalmente para ese grupo poblacional, y ahí también me pongo en primera persona como una mujer negra, afrodescendiente, en situación también de migración
educación. Soy brasileña, pero vivo en Argentina. Y también como una persona joven, ¿no? Que también sabemos que ya desde el 2018 también el Banco Mundial, a partir de sus estudios, dice que los retos también para la educación y el mundo del trabajo, pensando en las personas afrodescendientes, se agudiza más cuando son personas jóvenes y mujeres. Entonces, algunos retos también que puedo traer como población específica, como afrodescendiente, uno de los principales retos que tenemos es también el impacto del racismo, y cuando hablo impacto del racismo, también cómo pensamos ese espacio educativo abierto también para esos tipos de población. Sabemos que desde la infancia vivenciábamos bullying racista, donde nos expulsa también, sea el mundo académico inicial, sea también cómo construimos también nuestras sociedades a partir también del racismo. Entonces también es algo muy retador pensar cómo pensamos el racismo en las educaciones primarias, secundarias, universitarias, ya que históricamente se expulsa también personas indígenas, personas afrodescendientes, personas trans también de las diversidades sexuales. Entonces también cómo pensamos esos retos para ese grupo poblacional que históricamente ha sido expulso de esos espacios. Y para lo que son los impactos del racismo, pienso que una de las posibilidades es todo el proyecto que hoy hablamos sobre etnoeducación. La etnoeducación es una herramienta fantástica que ya hay algunos países con muy buenos resultados, como Colombia, como Ecuador, y la etnoeducación se marca en eso, de cómo pensar la etnicidad de las personas, la parte cultural, la parte racial también, para pensar los procesos educativos, y eso es también pensar cómo pensamos esa transformación curricular, pensando también, referenciando a otros países como África, cómo pensamos todos los aprendizados, el aprendizaje también del Ubuntu, también para pensar la educación como algo más transformado, que no es solo me tengo que capacitar para ir, sino que me capacito para que la sociedad también cambie. Entonces también siento que la educación puede ser una muy buena herramienta para también pensar ese reto de lo que son los impactos del racismo en el mundo educativo. Un otro reto también súper importante es el empobrecimiento sistémico. Sabemos que las poblaciones afrodescendientes indígenas históricamente están en procesos de empobrecimiento por toda la coyuntura colonizadora, esclavocrata también de nuestras sociedades. Entonces estamos también en situaciones de empobrecimiento sistémico, y sabemos, porque cuando vemos también las personas que tiene dificultad de acceder a la educación y también de acceder al mundo laboral, muchas de esas personas tienen un color también, y tiene una etnia y tiene una raza, y para ese empobrecimiento sistémico, ¿no? Donde la sociedad también se empobrece, esas personas. También estoy de acuerdo con lo que habló los panelistas anteriormente, que una de las posibilidades es una inversión inteligente también en la educación. Y cuando hablamos de inversión inteligente, también como joven, pienso no solo el aumento de los sueldos, mejoras en la tecnología, pero también cómo podemos generar planes para que esas personas también puedan acceder a esos mundos educativos. Después, una buena experiencia que tengo, porque fue lo que viví también en mi infancia, son algunos programas sociales donde tiene una retribución financiera a partir también de que las infancias y las niñeces estén en las escuelas. Siento también que es una buena forma también de pensar cómo obligamos, entre comillas, a que las personas responsables por esas personas también hagan con que esas niñeces e infancias estén en las escuelas. Eso particularmente de Brasil, porque tenemos algunos programas sociales donde la retribución económica a las personas también que están en situación de pobreza y pobreza extrema es solicitada a partir de la comprobación de que las infancias están en la escuela. Entonces también como esa fiscalización del Estado, también responsabilizando para que las infancias estén en la escuela, y también responsabilizando la sociedad como tal para que las infancias estén en esos espacios. Después, un reto también súper importante es toda la cuestión de la exclusión y las experiencias, ¿no? Y ahí también
amplío la mirada para cómo pensamos también los procesos de exclusión para personas afrodescendientes, indígenas, personas trans, personas con discapacidad, y cómo a partir de también traer esa responsabilidad del Estado para capacitar a las docencias y al cuerpo también educativo, para que cuando exista alguna situación de discriminación, las docencias, los profesores, las profesoras, tengan herramientas también para trabajar esas situaciones. Y la falta de acceso a la educación. Siento también que el COVID, más allá, hablamos mucho, ¿no?, del impacto del COVID, pero también el COVID desnuda muchas situaciones que ya existían hace varios años atrás y que ahora también por todo el tema del COVID se aumenta, se agudiza, pero también eran situaciones que ya existían. Entonces también es súper importante hablar sobre la educación también como algo que ya antecedía eso. Entonces también nada, si no tenemos acceso al internet, como decía la anterior exponente, también muchas de las personas que podrían incluso estar en ese seminario no están por todo ese tema. Entonces también cómo a partir de las normativas también, cómo la cooperación internacional, cómo pensamos también que los estados también puedan responsabilizar por ese acceso también, y cómo también podemos fortalecer a que más personas puedan tener acceso a la educación y a la conectividad. Entonces, un poco recuperando las posibilidades, ¿no? También estaba leyendo los comentarios y una persona había comentado que también siento que es importante ir más allá de lo que son las reflexiones y para algunas acciones. Entonces, algunas posibilidades que les traigo es eso, ¿no? Que cómo también podemos hacer una reeducación, una transformación de la currícula, como hablaba anteriormente, e incluir una educación que tenga una currícula a partir de la educación, a partir del respeto y a partir de la no discriminación, para que más personas no sean expulsas de esos espacios. Bueno, nuevamente lo que es la inversión financiera. Para mí aporta mucho los programas de becas para que podamos garantizar la participación de personas históricamente empobrecidas en esos espacios, y también los programas... Sí, voy aquí. Perdón. Como también. Perdón. Ah, sí, ahí sigo. Pensaba que era alguien que estaba queriendo hablar. La inversión financiera, el programas de becas, programas de cotas raciales, cotas también para personas con discapacidad. Esos son algunos programas que al menos hoy en Brasil, en Colombia, ahora en Costa Rica también se empezó a implementar. Son programas súper importantes porque trabaja en un eje muy importante de personas que históricamente fueron excluidas también de esos espacios educativos, y que ahora al menos el Estado también se responsabiliza a recuperar a que esas personas tengan acceso, y que a partir también de esas becas, no solo para acceder a la educación, pero también para tener un proceso también de inclusión laboral, para que esas personas no tengan que salir de los espacios educativos para ir a trabajar. Entonces también es importante que esa inversión también sea pensada en eso, en la mejoría de los sueldos para las docencias, en la mejoría de herramientas, de acceso, de tecnología, pero también que esa inversión sea pensada a cómo podemos retribuir a que personas que históricamente fueron empobrecidas o que no tenían acceso, continúe en la educación y no tenga que salir a trabajar. Un poco para ir finalizando, voy también un poco a la deuda histórica que la sociedad tiene para con las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Entonces también es importante pensar esa educación y ese acceso a la educación, e incluso el acceso también al trabajo a partir de una reparación histórica para esas personas. Y también el proceso de vinculación de los estudios al trabajo. Hoy también siento que está bastante como en pauta, ¿no? En agenda, cómo también trabajamos la educación STEM o todas las áreas de STEM, de tecnología y eso, para también pensar el mundo del trabajo. Pero también tenemos todo un otro reto, ¿no? De cómo ese espacio históricamente fue masculinizado. Entonces también cómo ingresamos más mujeres, cómo ingresamos más personas con discapacidad, cómo ingresamos más personas indígenas, afrodescendientes, a esas áreas que históricamente fueron bastante como
muy igual, como formada también por varones, blancos, de clase media, entonces también reproduciendo todo lo que es también la tecnología para esa población. Entonces también cómo pensamos una transformación digital y una participación de esas áreas a partir de personas que pueden también contribuir a sus comunidades. Después, y ahí sí voy finalizando, también creo que es importante pensar el impacto de las nuevas formas de trabajos versus también cómo pensamos la educación y el mercado laboral. También como joven siento también ese impacto de cómo las nuevas formas de trabajo freelancer, muchas veces el trabajo que hoy también el Estado se está desresponsabilizando de esa fiscalización, puede generar impacto incluso en el ingreso y permanencia de la educación, porque también muchos jóvenes están pensando, no, yo no voy a estudiar porque puedo ganar plata por el TikTok, o yo no puedo trabajar, no hace falta que yo estudie porque tengo otras salidas laborales que no tengo necesidad de estudiar. Entonces también es importante que podamos pensar cómo el Estado, cómo la responsabilidad de los Estados en la fiscalización del mundo del empleo también afecta la parte educativa y el trabajo juvenil, también porque eso va a impactar directamente a lo que son los servicios o el mundo de la seguridad social para las personas adultas mayores. Entonces también refuerzo que hablar también sobre las formas de trabajo para las juventudes debe ser un tema de todas las personas, porque incluso las personas adultas también tienen que vivir y van a vivir seguramente de lo que es la seguridad de las personas jóvenes que estarán trabajando de acá a algunos años. Y por último, también lo que son la responsabilidad del Estado y también de la sociedad para que las juventudes puedan estar en los procesos de formulación, de construcción y de pensar también esa educación transformadora y también esa transición al mundo del trabajo. Y nada, ¿no? Como también acá estamos en CEPAL, siento también que CEPAL puede aportar mucho a partir de todas las investigaciones también que hacemos, pero también, no sé, capaz que podemos también aportar a partir de guías, cómo los estados también pueden implementar, cómo podemos difundir también buenas prácticas de algunos países también que están trabajando hablando de transformación educativa, de acceso al trabajo, de acceso a la educación. Entonces también por último voy cerrando en eso de también entender los límites también que tenemos como Estado, como cooperación internacional, como leyes, pero también siento que CEPAL puede ser súper valioso a aportar a los estados también con estudios, con guías, con modelos, replicarnos buenas prácticas también de algunos países que sí están haciendo esos temas también de educación y trabajo. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la participación y estaré atenta también por si tiene alguna pregunta o duda. Muchas gracias a ti, Gilma, por tus palabras y por destacar la situación de los jóvenes y en particular de los jóvenes afrodescendientes en la región, quienes, como también hemos venido destacando en la CEPAL, sufren situaciones de discriminación, prejuicio y exclusiones históricas en la región. Además, por destacar la interseccionalidad, ¿no?, entre las discriminaciones étnico-raciales, pero también las discriminaciones de género, por edad, según situación de movilidad, según orientación sexual, entre otros ejes de la matriz de desigualdad social en la región. Como tú mencionabas, el COVID desnuda, pero también agudiza muchas situaciones de desigualdad que ya existían previo a la pandemia, y entonces hay que ir más allá de la reflexión a la acción. Y para esto es súper importante también recoger las experiencias positivas que están pasando, entre ellas las acciones afirmativas para subsanar situaciones de exclusión histórica en distintos países de la región. Ya antes de seguir con las palabras de cierre, queremos destacar la activa participación que hemos tenido en el chat. Hemos tenido más de 180 personas conectadas de distintos territorios y de al menos 14 países, entre ellos Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, República Dominicana, Francia, Italia, Venezuela, entre otros. Algunos de los comentarios que hemos estado recibiendo en el chat
Han destacado la importancia del bienestar socioemocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las trayectorias educativas y laborales de las nuevas generaciones, así como también se han destacado y se han hablado harto situaciones de bullying, ciberbullying, la discriminación y el impacto del cierre de las escuelas en los distintos territorios urbanos y rurales de la región. También se ha destacado harto la importancia de empoderar a los docentes como agentes de cambio y formarlos en la inclusión de las nuevas tecnologías en sus maneras de enseñar, entre otros temas. La CEPAL también está preocupada de estos temas y le invitamos a seguirnos en nuestras redes para conocer más de nuestras investigaciones en esta línea. Antes de darle la palabra a nuestra última invitada, quiero comentarles que en la sección del chat está disponible una breve encuesta que les pedimos, por favor, que contesten antes de desconectarse, ya que la información es muy útil para nosotros, no solo para el registro de los asistentes, sino también para informar y mejorar futuros eventos. Habiendo dicho esto, le doy la palabra a Silvia Hernández, jefa del gabinete del secretario ejecutivo de la CEPAL, el señor José Manuel Salazar, para que dé por finalizado el evento de hoy con sus palabras de cierre. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Hola, Mariana. ¿Me escuchan? Solo quiero asegurarme si se escucha bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Quiero empezar por esto señalando o agradecer a todos los participantes, a todas las personas por haberse conectado a este seminario web en el que, como ya ha sido notorio, profundizamos en algunos de los principales mensajes en educación del panorama social de América Latina y el Caribe del año 2022. Y en especial quiero agradecer también a quienes nos acompañaron en este importante rol de panelistas por sus valiosísimos aportes y desde luego a Alberto y a Daniela por no solamente propiciar este espacio esta tarde, sino por el valioso documento y el poder llevar muchísimo más este mensaje a través de la región. En síntesis, como ha sido destacado a lo largo del seminario, el día de hoy, la región vive importantes momentos de incertidumbre y volatilidad como resultado de lo que hemos llamado una cascada de shocks externos que han profundizado y prolongado los efectos de la crisis social originada por la pandemia del COVID-19. Y aquí hago énfasis de lo que señaló Mercedes, entendiendo con esto las diferencias que implicó y que ha implicado previo a la pandemia muchos de los retos en educación en cada país para tener también ese contexto diferenciado en donde no llegó la pandemia a cada país o no afectó de igual forma. Así también los retos, desafíos y oportunidades claramente son distintos para cada país con algunos elementos que son comunes. Este año el panorama social, como es el caso de lo que se ha documentado y comentado a lo largo del seminario, quiso poner el foco en la llamada crisis silenciosa que atraviesa la educación en la región. En otras palabras, antes de la pandemia, el tema de la educación era o es vital, fue vital. Durante la pandemia fue vital y post pandemia el tema de educación sigue siendo trascendental. Es fundamental que podamos hacerle eco y por ello se celebra que el panorama social vuelva a poner este foco sobre esta crisis silenciosa y además a través de un ejercicio donde no solamente se identifican una serie de oportunidades o de apuestas en las que se puede tomar nota como rutas en las que los diferentes países deben enfocarse en el inmediato plazo, en el corto plazo y así también en el mediano y largo plazo. Pero además toma como base muchos de los insumos que diferentes agencias, diferentes organismos e inclusive países han elaborado y donde inclusive el secretario ejecutivo de CEPAL ha utilizado el término apagón educativo como uno de esos términos muy simbólicos que el Estado de la Nación de Costa Rica en su informe de educación ha visibilizado para evidenciar
los efectos de esta crisis. El impacto de la pandemia en los sistemas educativos, así como en estudiantes, docentes y otros actores de la comunidad educativa, no estuvo entre las principales prioridades de la agenda inicial de recuperación de los distintos países. Y ese es un punto que nos deja una enorme reflexión como cierre de este seminario que se ha comentado a lo largo de los distintos panelistas. Sin embargo, ya estamos comenzando a ver los efectos que desafortunadamente ha tenido ese cierre prolongado de los centros educativos en temas como el aprendizaje, en el vínculo educativo, en el bienestar socioemocional y en la salud mental de las generaciones más jóvenes. Hoy es cada vez más evidente la urgencia de invertir en la recuperación educativa tras ese cierre prolongado de las escuelas, con el fin de evitar que la pandemia deje lo que el panorama social señala, una cicatriz permanente de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y aquí tanto Mercedes como Leonardo hablaron mucho del reto que esto implica ante las bajas tasas de crecimiento que enfrenta la región y que por ello le somete a presión o le implica presión a las distintas políticas sociales para continuar, para aumentar la inversión que se viene realizando en los países y mucho de ella en temas de educación. Sin embargo, no se puede quitar la atención en la importancia que tiene esa permanencia de la inversión en temas de educación. Tras el impacto de la pandemia y considerando los importantes desafíos que enfrenta el mundo contemporáneo, entre ellos los que ya se han señalado, los retos con la crisis climática, la revolución tecnológica, la profundización de los procesos migratorios, es evidente que el costo de no invertir en educación supera el costo de hacerlo. De manera tal que el reto está en mantener, insisto, esos niveles de inversión y donde haya espacio fiscal y presupuestario, aumentar los niveles de inversión. Es clave que la inversión educativa vaya de la mano de un fortalecimiento de las capacidades institucionales para asegurar una mayor eficiencia y equidad en el uso de esos recursos públicos. Y aquí lo que he tratado de señalar es ese conjunto de retos y desafíos que el panorama social señala. Pero también, como lo decía Daniela en su presentación, hay un conjunto de oportunidades y quizás con esto es donde quisiera poner el énfasis y el cierre de este seminario web. Hay ciertas medidas que son urgentes y prioritarias y al menos en ellas deberíamos de poner la atención inicial. Se requiere, por ejemplo, implementar acciones concretas para abordar el impacto de la pandemia en el bienestar socioemocional y la salud mental de estudiantes y docentes, remediar las pérdidas de aprendizaje y disminuir el riesgo de abandono escolar que está latente, así también como avanzar en la inclusión efectiva de las herramientas digitales en el aula, con la preparación necesaria de la comunidad educativa, como han destacado inclusive los panelistas y asistentes a lo largo de este conversatorio, de este seminario web. Esto implica, entre otras medidas, una mayor articulación de la educación con otros sectores de la política pública, como es el caso de salud y protección social, implementar evaluaciones diagnósticas y formativas, entrar a todo el tema de evaluación, perfeccionar los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y fortalecer los procesos de formación de los docentes de modo que cuenten con todas las herramientas necesarias para abordar los desafíos de la transformación. Como ha quedado claro a lo largo de este seminario, volver a la situación que la educación tenía antes de la pandemia no es suficiente para cumplir con los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de cara al 2030. Objetivos vinculados al desarrollo humano y social. Es importante aprovechar el impulso innovador, esto es una enorme oportunidad,
que nos deja la pandemia. Durante la pandemia, recordemos que los sistemas educativos mostraron una importante capacidad para innovar con el fin de mantener procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante aprender de esas mejores experiencias y construir sobre la base de ello, para continuar incentivando espacios de flexibilidad y creatividad para fomentar la innovación orientada hacia una mayor calidad, inclusividad y permanencia educativa. Las diversas instancias colaborativas que surgieron durante estos últimos años entre gobiernos, escuelas y docentes, y entre ellos y otros actores educativos estatales y no estatales, son espacios de enorme oportunidad que pueden potenciarse para construir una cultura de innovación y sobre todo de colaboración que se mantenga en el tiempo como legado de la crisis. En suma, para enfrentar los grandes desafíos de calidad y equidad educativa de América Latina y el Caribe, es preciso contar con la colaboración constructiva de los distintos actores. La región, sus países, sus ciudadanos requieren de los distintos actores políticos y de la sociedad, y que ellos logren ponerse de acuerdo acerca de la necesidad y de la urgencia de priorizar la educación en la agenda pública, asegurar así la sostenibilidad financiera de las acciones de recuperación y transformación, entendiendo una vez más que invertir en educación es invertir en la prosperidad de todas y todos. Con esto yo quiero agradecer la participación a lo largo de este interesantísimo conversatorio. Muchísimas gracias por la atención y por acompañarnos a lo largo de este seminario web. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por cerrar este seminario web y por tus palabras de esperanza, ¿no? Como la pandemia también como una oportunidad para aprender de las innovaciones que han sucedido, como una oportunidad para transformar la educación, no solo recuperarla. Gracias a todos por su atención y por su participación. Los invitamos a visitar nuestra página web y a descargar el panorama social de este año para profundizar y analizar con más detalle los temas que tocamos hoy. Antes de que nos vayamos, invito a los panelistas, por favor, a que prendan todas sus cámaras para la foto de rigor, que te pongamos nuestras mejores sonrisas. Amalia, Gilma, Amalia, tú también. Silvia, Mercedes, perfecto. Ustedes me dicen cuándo está la foto, ¿eh? ¿Estamos? Ya. Súper. Muchas gracias a todos. Un gran gusto. Están libres para ir a ver el partido. Ya va ganando Argentina. Sí. Chao, gracias. Adiós, gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, Leonardo. Gilma.